Bienvenidos a Soy Ignorante del Sistema. Aquí no pretendemos saberlo todo, pero queremos compartir lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo. Somos Otilio Conde y Katiuska Conde. En este espacio nos acompañarán maestros que, con sus vidas y experiencias, nos enseñarán el verdadero significado de perseverar en un sistema que a veces se siente como un laberinto. Hablaremos sobre los retos y éxitos de la vida como emigrante, cómo entender temas tan complejos como gestión financiera y patrimonial en Estados Unidos. Este podcast no es solo información, es una guía, una mano amiga y una puerta para entender las reglas del juego. Acompáñanos y juntos aprendamos a navegar este sistema. Le damos la más cordial bienvenida a Soy Ignorante del Sistema. Le habla Otilio Conde desde el podcast donde aprendemos y profundizamos en temas que nos hacen repensar el mundo. Hoy vamos a conocer una historia que trasciende países, que profundizamos en números, pero más allá de experiencia. Ella es mexicana, contadora de profesión y con una experiencia muy grande en una empresa bastante amplia, con mucho conocimiento desde el punto de vista de contabilidad en el país de México. Para ello le damos la cordial bienvenida a Marisol. Bienvenida, Marisol, es un gusto tenerte en nuestro podcast. Muchas gracias, Otilio, buenas tardes. El gusto es mío y pues muchas gracias por la invitación. Desde que me comentaron de tu podcast se me hizo muy interesante, pues acepté la participación, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marisol, conocemos tu agenda bastante atareadita y querer compartir tus conocimientos desde el punto de vista de dos naciones, dos países, la contabilidad de ambos países. Gracias enormemente en nombre de toda nuestra comunidad. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Marisol, cuéntanos un poco más allá de la parte numérica. ¿Quién es Marisol? ¿Cómo creció ese sueño de ser contadora? ¿Cómo llegaste a ese rubro? Hablando un poco de mí, yo nací en un municipio pequeño del centro de Veracruz, en México, el país. Pues es un lugar muy tranquilo y pequeño. Allí crecí y estudié hasta la preparatoria. Y pues ya cuando fue tiempo de elegir carrera, pues era buena en los números y me gustaban. Me llamaba la atención el tema de las finanzas y pues decidí estudiar contaduría. Fue mi primera opción y fue la que tomé, ¿no? Entonces, pues para eso me mudé a la ciudad de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, y pues ya ahí estudié contaduría en la universidad pública, la Universidad Veracruzana. Pues allí hay que presentar un examen de admisión y pues afortunadamente lo pasé, logré un lugar en la universidad y pues ahí fue que empezó mi carrera, ¿no? Como futura contadora. ¡Qué hermoso! Marisol, y esa parte de finanzas, ¿quién lo inculcó desde tan chiquita? Es impresionante, qué bueno conocer eso. En la prepa elegí el área económico-administrativo y yo elegí estudiar contaduría porque cuando estaba en la preparatoria uno tiene que escoger un área, ¿no? Como académica en los últimos semestres. Y pues me llamó la atención el área económico-administrativo porque la otra opción era humanidades y pues realmente no me gustaba mucho esa área. Entonces mi hermana, que estudiaba administración de empresas, me explicó algunos temas de contabilidad porque realmente yo no sabía nada. Y pues desde allí me empezó a llamar la atención, ¿no? Como tal, ella pues veía algunas materias porque en la carrera de administración pues la contabilidad es como solo algunas materias muy... pues de manera muy superficial, ¿no? Pero a mí me llamó más la atención la contabilidad que la administración como tal, ¿no? Y pues por eso fue que decidí estudiar contaduría. Oye, Marisol, entonces le damos gracias a Dios por la vida de tu hermana que inculcó esa semillita en tu corazón. Sí. Sí. Qué bueno, Dios la bendiga por ese impulso que te dio en esta carrera de contabilidad. Y en ese proceso de desarrollo que adquiriste en México, tuviste la oportunidad de trabajar para el grupo comercial Chedraui. Para los que no están en los Estados Unidos, eso es parecido a Walmart. Imagínense esa cadena que está a nivel nacional en los Estados Unidos. Marisol tuvo el privilegio y el honor de trabajar en esta cadena. Cuéntanos un poquito acerca de cómo llegaste allí, Marisol. Bueno, pues después de terminar la carrera estuve trabajando en algunos despachos de contabilidad y pues allí fue donde empecé a tomar un poco de experiencia, ¿no? Ya en llevar como tal una contabilidad completa de fuera de persona física o de personas morales, ¿no? De empresas. Después de los despachos yo me fui a una compañía que era una empresa mueblera, estuve allí como 3 años como contadora general
Y pues de allí surgió la oportunidad, ¿no? Había una vacante en Chedraui, ya se conocía desde entonces que era una compañía que estaba creciendo mucho en México y que es de origen jalapeño, precisamente donde yo vivía. Y entonces fue que decidí pues participar, ¿no? en el proceso de selección y de reclutamiento. Presenté exámenes, los psicométricos, los de conocimiento, entrevistas también con ejecutivos y pues me dieron la oportunidad, ¿no? Me eligieron para cubrir esa vacante y pues ya entré a trabajar ahí en las empresas de Grupo Comercial Chedraui. Pues sí, es una cadena grande y que ha estado creciendo mucho en México. Qué hermoso. Viendo que viste un proceso de selección bastante intenso, ¿cómo fue ese proceso de crecimiento dentro del grupo, Marisol? Pues yo como ya tenía experiencia en temas de contabilidad, o sea, de finanzas y también de fiscal, que fue el área en la que me especialicé también en la universidad. Después, antes de esto, cuando terminé la carrera, decidí estudiar la maestría en administración fiscal. El área de impuestos fue precisamente una de las áreas que más me llamó la atención de la carrera. Y después de que terminé la carrera, pues estudié la maestría en administración fiscal mismo dentro de la Universidad Veracruzana. Entonces, pues ya tenía como que un poco de experiencia y también de la formación, ¿no? Este puesto precisamente pues era una combinación, ¿no? Entre lo financiero y lo fiscal y pues era como que lo que más me gustaba a mí. Entonces, cuando yo entré, pues precisamente al Grupo Chedraui, me tocó resolver ahí una situación bastante compleja que tenía pues el grupo con precisamente autoridades fiscales mexicanas, pues como son empresas grandes, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que es como el IRS de aquí, los tiene muy vigilados, ¿no? En muchos aspectos están muy vigilados, muy auditados, entonces seguido también hay revisiones y en este caso me tocó precisamente atender una, en donde pues cuando llegué no tenía la información, eran revisiones de años anteriores y pues no estaba completa la información, sí fue un reto, ¿no? Armarla y poder presentarla para solventar esas revisiones. Y después de eso salimos avante con esa primera prueba. Wow, qué bueno, gracias a Dios. Imaginándose esa contabilidad tan extensa, ¿qué lo hace tan interesante o complicado a tener empresas de ese nivel desde el punto de vista contable, Marisol? Bueno, las empresas como Grupo Chedraui en México están muy automatizadas, pues los procesos contables ya no se hacen pues manuales, ¿no? Sino que todo está muy automatizado desde la parte de los ingresos, los costos, los gastos. Entonces hay como mucha especial atención precisamente en el ahorro, en reducción de costos y gastos. Se elabora un presupuesto y siempre está pegada a ese presupuesto anual y pues siempre cuidando de no rebasarlo o de que si se rebasa por alguna razón o se tiene que gastar más, se tiene que justificar de que haya aumentado ese gasto o costo. Como comentaba, es una empresa muy grande, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, entonces la información contable tiene que tenerse de manera muy oportuna. Hay muchos profesionales, ¿no? Detrás de toda esa información financiera que se presenta a la bolsa, porque son solamente después del cierre del mes, son 5 días naturales prácticamente después del cierre para tener la información ya completa, porque se presenta a la Junta de Consejo y pues posteriormente ya se sube a la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, la información tiene que ser muy oportuna, todo el tiempo es correr con los cierres, tener todos los gastos ya registrados, todos los ingresos, todas las conciliaciones. Aparte también el grupo tiene presencia en el sur de Estados Unidos, entonces también se tiene que tener la información de acá, la información financiera que obviamente se procesa acá con principios de contabilidad generalmente aceptados de acá de Estados Unidos. Después se tiene que convertir esa información, hacer la conversión a las normas de información financiera mexicanas para poder hacer la fusión de los estados financieros y presentar toda esa información ya como una sola del grupo a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces es muy interesante, ¿no? Como todas las áreas, pues trabajábamos en sinergia para lograr esas fechas y tener toda esa información pues lo más oportuna posible. Bueno, qué bueno que está la automatización, porque eso es un trabajo bastante arduo que nos estás explicando, Marisol. Sí. Marisol, bajo tus principios contables, sé que has trabajado en unas empresas inmensas, pero esa pequeña escala de ese constructor, de ese empresario, de esos manejos de presupuesto, ¿consideras importante o no que esos pequeños empresarios apliquen esos principios? Sí, claro, pues es muy importante, ¿no? Muchas veces cuando los empresarios inician sus negocios, pues no tienen todavía la cultura, ¿no? De tener la información financiera o no tienen la importancia de esa información.
porque pues realmente da mucha luz, ¿no?, sobre la toma de decisiones, sobre las siguientes estrategias, sobre los siguientes pasos a dar o a seguir, ¿no?, por parte de las compañías y para que puedan seguir creciendo. Considero que es algo que todos deberían aprender, ¿no?, sobre todo cuando están recién iniciando negocios y que, bueno, son buenos tal vez en el negocio, pero sí es muy importante que empiecen también a aprender y a entender, no sé, de un balance general, un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, o sea, que todos esos estados financieros los puedan ir entendiendo, porque con base en esa información pueden tomar mejores decisiones. Oye, empresario, escucha lo que Marisol nos está compartiendo. Su visión es de una empresa como Walmart, pero esos principios es necesario que tú lo apliques en tus operaciones diarias desde el inicio, no importa lo pequeño que tú seas en este momento. Si tú aplicas los principios, serás como ese árbol que va a dar fruto a su tiempo, porque tú estás cuidando la semilla. Marisol, una maestra verdadera, te está transmitiendo principios sólidos y fundamentales para tu empresa, para tu organización y para tu sueño. Retomando Marisol, hoy estás en Estados Unidos. ¿Qué te llevó a mudarte? ¿Cómo fue ese proceso en tu vida personal y profesional? Bueno, pues también esa fue una de mis inquietudes, ¿no? Soy una persona un poco inquieta y entonces sí me llamaba la atención pues conocer otras culturas, vivir tal vez en otro país. No había tenido la oportunidad realmente. Desde que yo estaba en la maestría me tocó llevar algunas materias que fueron de derecho internacional, la verdad, derecho fiscal internacional, y pues se me hicieron muy interesantes, ¿no? La forma en que tributan en otros países, precisamente analizábamos Estados Unidos y Europa, pues sí fue muy interesante ver esas materias y me llamaba la atención, ¿no?, conocer pues tanto la parte financiera como fiscal de la forma en que tributan en otros países, ¿no? Y entonces, pues cuando tuve la oportunidad de venir acá a Estados Unidos el año pasado, precisamente, pues fue a través de una visa de trabajo de las del Tratado de Libre Comercio para profesionales, y pues sí me la aceptaron, sí me la autorizaron en la embajada, y pues ya decidí migrar para acá, para Estados Unidos, junto con mi hijo. Qué bueno, Dios los bendiga, qué bendición de Dios tan grande. Marisol, y en ese proceso has tenido la oportunidad de conocer el proceso fiscal en México y el proceso fiscal en los Estados Unidos. ¿Qué diferencia notas? ¿Qué fortalezas ves en uno de los dos procesos, en cada uno de los dos procesos? ¿Cuál es tu visión, ya que lo has vivido en carne propia? Es inevitable, ¿no?, realizar precisamente las comparaciones cuando ya estuve pues muy inmiscuida, ¿no?, en temas financieros y fiscales en México, y ahora pues me toca acá del lado de Estados Unidos. Entonces hay muchas similitudes en la información financiera. Precisamente las normas de información financiera mexicana son muy similares en muchas cosas, ¿no?, a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son los que se aplican aquí en Estados Unidos, pero también hay muchas diferencias, ¿no? En el tema fiscal, igual, ¿no? Así como decimos, tus ingresos menos tus gastos, tu costo va a ser tu ganancia y tu utilidad, y después ya sobre eso aplicas los impuestos, ¿no? Eso suena muy simple, pero ya cuando hablas de temas fiscales, pues hay que aplicar pues las leyes fiscales, ¿no? Entonces sí es mucha la diferencia. En el tema de ingresos no tanto, ¿no? Porque tú eliges, ¿no?, si es un método de cash, o sea, que sea sobre el efectivo, o es un método sobre el devengado. Específicamente, si nos vamos al detalle, ¿no?, de las deducciones, sí es muy diferente, ¿no? Y también el tema de formatos, formas de presentación, fechas, declaraciones provisionales, declaraciones anuales. En eso sí es donde hay bastantes diferencias entre la forma en cómo se hace en México a cómo se hace aquí en Estados Unidos. Perfecto. ¿Y las tasas impositivas que las organizaciones, por ejemplo, corporaciones, que podemos comparar una a una, cómo ves la diferencia? En México, bueno, la forma de tributar es muy diferente, ¿no? Okay. En México, por ejemplo, tenemos personas físicas y personas morales. O sea, las personas físicas, o sea, una sola persona no necesariamente tiene que conformar una compañía, puede tener ingresos por alguna actividad, ¿no? Ya sea empresarial, por renta, por salarios, como que tiene esa figura ante la autoridad fiscal, ¿no?, la persona física. Ahora, la persona moral es una compañía, o sea, para eso sí hay que ir ante un notario, hacer un acta constitutiva y poner ahí la razón de ser de la compañía, de la empresa, a qué se va a dedicar, las actividades. Una vez que ya tienes formalizada esa acta,
ante un notario público, entonces ya vas a registrar la compañía, ¿no? Con la Secretaría de Economía, luego ya cuando ya tienes registrada la compañía, pues ya vas con el Servicio de Administración Tributaria, pues a inscribirla, ¿no? En el Registro Público Federal de Contribuyentes, y ya le dan su RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes, y pues ya a partir de ahí ya tiene las obligaciones, ¿no? De declaraciones anuales, informativas, mensuales y demás, ¿no? Acá en Estados Unidos, una sola persona puede crear una compañía y realmente no es necesario, o sea, si es una LLC, ¿no? Por ejemplo, que son de las más comunes acá, pues no necesitas ir ante un notario o hacer un acta constitutiva, ¿no? Pues obviamente sí hay que llenar los formatos y presentarlos para la Secretaría de Estado y obtener el registro y todo esto, pero digamos que en ese sentido es un poco más simple, ¿no? Que en México. Una sola persona puede ser un solo socio dentro de una compañía, ¿no? Cosa que en México no es así, ¿no? En México sí tiene que ser 2 o más socios, ¿no? Esa es una de las diferencias. También, pues hay que registrarlos también para pagar impuestos en el estado, igual en México. Una diferencia que he visto que es muy notable es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se paga el impuesto sobre los ingresos tanto a nivel federal como a nivel estatal y a veces hasta los condados, ¿no? Entonces, dependiendo de cada ubicación. Y en México, por ejemplo, allá el impuesto sobre la renta, que es el de los ingresos, solamente se paga a nivel federal. A nivel estatal como tal no existe o no hay un impuesto así, ni mucho menos a nivel pues, local. Entonces, eso también es otra de las diferencias que he notado. Otra diferencia muy importante, el impuesto sobre las ventas, que en México es impuesto al valor agregado, allá es un impuesto federal, se paga, la tasa general pues es del 16%, ¿no? Y acá como que cada estado tiene su tasa, ¿no? Varía dependiendo de cada estado. Por ejemplo, aquí en Indiana la tasa es del 7%, entonces es diferente porque allá es un impuesto federal y aquí no, acá es un impuesto estatal, ¿no? Correcto. Marisol, ¿y cuál ha sido el reto más grande o más fuerte que has enfrentado profesionalmente? ¿Al mudarme aquí o...? Por supuesto, al mudarte a Estados Unidos. Okay. Sí, pues... Bueno, mudarme aquí a Estados Unidos pues sí ha sido pues una serie de retos, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal. En lo profesional precisamente es como quitarte el chip, ¿no? Que traes de todo lo que tú ya sabes en México. Es como decir, no sé nada y aprender, ¿no? O sea, digo, sí te quedas con las estructuras y cosas así, pero como abrir tu mente para poder aceptar, ¿no? Que, o sea, todo lo que es diferente es como cambiar totalmente, ¿no? Pues la forma, ¿no? En que tú ya estabas acostumbrada, en que, o sea, ya te lo sabías así como que de memoria, cuándo tengo que presentar esto, cuándo tengo que pagar, cuándo. Entonces es cambiar, ¿no? Totalmente, sí, es abrir la mente y aceptar esos cambios, ¿no? O sea, como tener la humildad de decir no sé nada y estoy dispuesto a aprender todo, ¿no? Qué lindo, definitivamente. Y es como comenzar a llenar una computadora nuevamente a pesar de que tenías años con tu computadora y tienes que incorporarle nuevos conocimientos a esa computadora. Pero qué grande. Y Marisol, ¿y cuál ha sido el mayor aprendizaje que el día de hoy agradeces? Pues aún sigo aprendiendo cada día, ¿no? Esta profesión de la contaduría es algo muy dinámico y pues ahorita realmente agradezco la oportunidad de estar aquí y de aprender nuevas cosas y para mí es de mucho crecimiento, ¿no? El aprender todo lo que ahora estoy aprendiendo y que sé que todavía estoy en el proceso y que me falta mucho, entonces es tener la apertura, ¿no? De aprender. Qué hermoso. Y definitivamente el ámbito donde te encuentras es un ámbito que anualmente varía, anualmente hay cambios, anualmente tienes que estar formándose. Actualmente fue aprobado por el presidente de la República una reforma tributaria, tienes que formarte, es un proceso de crecimiento, son tantos formatos, es un crecimiento bien valioso y bien hermoso y lo más importante es que ella tiene las bases, el fundamento necesario para crecer en esta nación y está acompañando a muchos empresarios. Marisol, y si ese empresario te quiere contactar, ¿cómo podría contactar? Pueden hacerlo a través de mi correo electrónico, que es marnohgmx@gmail.com y también puede ser a través de mi número de teléfono, que es 317-694-9154. Buenísimo, empresario. Ya tienes la información necesaria. Si estás localizado en Indiana, Marisol
está gustosa de brindarte el acompañamiento, de formarte, ¿sabes? Ella te va a acompañar en ese proceso de crecimiento, porque para ella es normal un Profit and Loss, para ella es normal un Balance Sheet, y te va a guiar y te va a acompañar para que tú entiendas qué significa eso. Y ella está allí para ser tu aliada. Marisol, nosotros en Soy Ignorante del Sistema partimos de que siempre tenemos algo que aprender. Hoy tú nos has enseñado a cruzar fronteras desde el punto de vista profesional, familiar, junto a tu hijo, a asumir retos. ¿Cuál sería tu último mensaje? ¿Cuál sería tu mensaje final para nuestra audiencia? Yo había escuchado una frase que dice que emigrar es de valientes, entonces pues realmente hasta que estás, ¿no?, en ese lugar lo entiendes, porque pues es dejar atrás a la familia, a los amigos, a las amistades y pues realmente todo lo que conoces, pues para vivir nuevas experiencias, nuevos retos, pues buscar cumplir nuevos sueños, alcanzar metas. Eso te hace salir y pensar fuera del cuadro, también te da mucho crecimiento profesional y personal y pues realmente es algo muy valioso. También algo que he notado aquí en Estados Unidos, en la comunidad latina, hay como mucho soporte, ¿no?, por parte de grupos así o redes de profesionales que precisamente pues muchos que también son migrantes, ¿no? Y pues acá hasta la pregunta que puede ser más obvia, alguien te la responde. Eso te hace sentir como parte, ¿no?, de la comunidad y en algún momento pues tú también puedes responder dudas y apoyar a alguien que pues está empezando, ¿no? Pues algo que te mantiene humilde y también te hace crecer, ¿no? Realmente pues yo recomiendo, ¿no?, si tienen la oportunidad de vivir en otro país, de aprender de la profesión, ¿no?, que ya desarrollan en su país, pero que pueden hacerlo también en otro, creo que no deberían desaprovecharlo porque sí tiene mucho crecimiento como comentaba, tanto a nivel profesional como personal. Definitivamente, Marisol, y gracias por ser una valiente. Y bueno, nos quedamos con esa semilla de ser valientes, de asumir retos, donde vamos a crecer profesional, personalmente. Y queremos darle las gracias a Marisol por haberse tomado un tiempo para nuestro podcast y para nuestra comunidad. Millón de gracias, Marisol. No, muchas gracias a ti, Otilio, y pues la verdad he estado escuchando ya el podcast y tiene muchos temas muy interesantes, la verdad, de mucho aprendizaje, ¿no?, para todos y creo que deberíamos seguirlo, es de los podcasts que valen la pena, que vale mucho la pena escuchar y estar atentos. Bueno, audiencia, toma esa recomendación de nuestra amiga Marisol, escucha nuestros programas, suscríbete, dale like y a la campanita para que estés activo en cada episodio, que maestros verdaderos nos están compartiendo su vida, no solo conocimiento, nos comparten su vida para aportarte a ti, a sembrar una semillita para que dé fruto en esa vertiginosa abanico de ignorancia que tenemos. Tenemos la oportunidad de cerrar cada brecha y ellos, nuestros invitados, quieren aportar para tu vida, para tu organización, para tu formación, para tus sueños. Y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Soy Ignorante del Sistema. No olvides sintonizarnos todos los lunes a las 8 a.m. para seguir aprendiendo juntos. Si te gustó el episodio, suscríbete en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o Instagram y búscanos como Soy Ignorante del Sistema. Síguenos en Instagram para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio.